Es un poco, para ponerlo en breve, un escenario global plagado de riesgos, de temores y de incertidumbres. Y esto está impactando la actitud de los ciudadanos frente a su vida cotidiana, frente a este conjunto de fenómenos. La encuesta global de valores, que en el 2019 la utilizamos para otro informe del cual participé, de Naciones Unidas, nos señalaba, y esto antes de la pandemia, que 6 de cada 7 personas en el mundo se sienten entre moderadamente y muy inseguras. Imagínense ustedes lo que habrá pasado, hay que actualizar esos datos, una vez que el mundo ha vivido las crisis más dramáticas, que son las que se han desatado a partir de la crisis de la pandemia. Y entonces es importante aquí destacar, para ir haciendo la introducción o la transición al tema fundamental que voy a tratar, que es lo político y la democracia, esta suma de incertidumbres y de temores que alcanzan a la población terminan por tener un efecto también de tipo social y de tipo institucional, porque según también lo ha podido medir la encuesta global de valores en diversos momentos, los deseos por la libertad de escogencia, los deseos por la autonomía en el plano personal siguen siendo una importante aspiración universal, pero advierte estos mismos estudios que la misma tiende a debilitarse cuando la gente siente que su supervivencia está en riesgo. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en estos últimos años. Esa conjugación de crisis está generando temores tales que la gente ya no se siente tan segura, tan cómoda como antes, y esas vidas cargadas de incertidumbre están empezando a provocar en los ciudadanos una especie de inversión en el plano de las prioridades. Ya aquello que tenía que ver con mis libertades civiles, con la posibilidad de escoger, con los temas de libertad o los temas de democracia, pasan a un segundo plano cuando lo que yo empiezo a demandar de gobiernos y de gobernantes es precisamente que me solucionen los problemas y que me den respuestas concretas ante situaciones de inseguridad e incertidumbre. Y entonces vemos un mundo un poco más convulso, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, presenciando, cuando analizamos algunos de los datos recabados por estos estudios que he citado, vemos cómo el número de protestas en todo el mundo se duplicó entre el año 2017 y el 2020, pero según las naciones por distintas razones. Pero el trasfondo de todo esto son ciudadanos que empiezan a sentirse cada vez más descontentos frente a lo que están obteniendo. Además, una encuesta realizada por el Pew Research Center nos recuerda que de más o menos 34 países en donde se hizo el estudio, una media del 52% de ciudadanos decía estar insatisfecho con las instituciones de la democracia, frente a un porcentaje menor de 44% que decían que sí estaban satisfechos con las instituciones de la democracia. Y además, en consonancia con esto que les estoy hablando, la idea de tener un líder fuerte que no tenga necesariamente que lidiar con estos elementos propios de las democracias, parlamentos que hacen control político, órganos judiciales que hacen control jurisdiccional o procesos eleccionarios. Esta idea del líder fuerte venía creciendo. Por ejemplo, mientras que en el año 2009 esta idea sonaba relativamente buena a tan solo un 38% de los encuestados a nivel global, para el 2021 ya este porcentaje de ciudadanos que opinaban que sí, que la idea de ese hombre fuerte que solucionara los problemas a costa
de las instituciones de la democracia ya era un 52%. Entonces, vean ustedes que sin lugar a dudas, parte de lo que estamos viendo es que todas estas crisis que están caracterizando el escenario global están impactando las actitudes ciudadanas, lo cual a su vez tiene repercusiones sobre la democracia. Y vayamos a ver, creo que Eva algo citó precisamente en su introducción, lo que nos dicen algunos de los informes globales más rigurosos sobre el tema. IDEA Internacional, a la cual también pertenezco en su consejo de asesores, acaba de publicar su último informe y nos recuerda que entre el año 2016 y el año 2021, el número de países que avanzaron hacia el autoritarismo duplicó por un margen bastante amplio el número de países que avanzaron hacia la democracia. Es decir, hay muchas más naciones que hoy caminan hacia ese autoritarismo que los que caminan en la dirección contraria. Y tan solo un 6% de la población global vive en democracias plenas. Yo me enorgullezco de decir que pertenezco a ese puñito del 6% a nivel global que vivimos en democracias plenas, y le agradecí mucho también a Eva el haberlo destacado en su introducción, porque en América Latina somos nada más 3, Chile, Uruguay y Costa Rica. Déjenme hacer un paréntesis que me parece fundamental, esto más bien en un afán didáctico, antes de seguir profundizando en las características de este deterioro democrático, en el concepto de democracia que estas instituciones que la evalúan año con año básicamente acogen. Y es un concepto que algunas lo desagregan mucho más que otras, pero que en lo fundamental recoge las 5 siguientes variables. Por un lado, el gobierno representativo, es decir, una democracia es aquella que organiza elecciones competitivas, justas, transparentes, para que sean los ciudadanos de ese país, ciudadanos muy diversos, de distintas extracciones sociales, creencia, etcétera, los que elijan a su gobierno. Eso es el gobierno representativo. El segundo componente fundamental de cualquier democracia es el respeto a los derechos fundamentales. Y aquí no solamente hablamos de los derechos sociales, el acceso a una serie de servicios que puedan garantizar un mínimo de calidad de vida, sino también a los derechos civiles, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de comunicación. El tema de los medios de comunicación juega un papel fundamental. El tercer componente son los controles sobre ese gobierno, porque el gobierno es básicamente el ejercicio del poder, y el poder, cuando no está sometido a los controles, pues genera abusos y excesos. Y cuando hablamos de esos controles, de nuevo, la prensa juega un importante peso en materia de control social, pero también los parlamentos a través del ejercicio del control político y los jueces a través del control jurisdiccional. Otro elemento que es fundamental es una administración imparcial, es decir, una administración, una burocracia que pueda responder a las demandas ciudadanas con independencia de si se es rico o se es pobre, de si se es empresario o si se es trabajador, de si se pertenece a uno u otro partido político. Y finalmente, algo que se viene abriendo cada vez más paso más espacio en el concepto de democracia, es la participación ciudadana, una participación que cada vez se concibe no estrictamente limitada a la participación electoral, sino una participación más sostenida a lo largo del ciclo de la vida política de un país. Bueno, entonces cuando me refiero a estos datos que les daba anteriormente del número de países en donde se deteriora la democracia, o las poquitas personas que tienen la oportunidad de vivir en democracias plenas, nos referimos
a que son países en donde este conjunto de aspectos se están respetando. Veamos un poco también lo que se están percibiendo. Vamos a devolvernos un momentico acá para destacar un poco lo siguiente. Y es que cuando hablamos de estos deterioros que en los distintos componentes del tema de democracia, ciertamente este conjunto de elementos, de eventos críticos a nivel global y las presiones que están recibiendo las instituciones de la democracia para responder a las demandas, juegan un papel importante en el deterioro que se está observando. Pero hay dos aspectos que de alguna manera están también encadenados en lo que les he mencionado, que tienen el potencial de agravar aún más el deterioro democrático, aun cuando también tengan la posibilidad de ayudar en favor de la democracia. Uno es el tema de las tecnologías digitales. Sin lugar a duda, las tecnologías digitales se han convertido, yo he sido una defensora históricamente, particularmente de ese espacio de libertad sin precedentes que supuso la Internet para la humanidad, y me he opuesto de manera bastante sistemática a que las respuestas para controlar los fenómenos negativos de la Internet nos pueda llevar a un control excesivo de esa libertad que nos ofrece la Internet por igual a todos los ciudadanos. Dentro de las oportunidades que las tecnologías digitales ofrecen para el fortalecimiento de la democracia, tenemos el acceso a la información, tenemos la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan fortalecer su capacidad de denuncia frente a los abusos del poder o simplemente frente a los malos servicios prestados por la burocracia, etcétera, etcétera. Pero también podemos fortalecer y generar mayor incidencia de los ciudadanos sobre la vida en democracia. Sin embargo, a la par de estas oportunidades, observamos también los riesgos asociados al uso y al abuso de las tecnologías digitales, muy particularmente los procesos de desinformación y posverdad, los problemas de la polarización y los problemas de la violencia, muy particularmente la violencia política. Permítanme ahí dedicar un par de minutos adicionales a desarrollar sobre esto, porque dentro de las oportunidades que he tenido en los últimos años, están las de haber encabezado como jefa de misión algunas misiones, valga la redundancia, de observación electoral en muchos países, particularmente de la América Latina. También presidí la Comisión Global que conformó el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre tecnologías digitales, elecciones y democracia. Y sin lugar a dudas, las tecnologías de la información explican en mucho de las graves amenazas que hoy padece la democracia. Estamos obligados, en consecuencia, a observar una serie de recomendaciones que ya han sido emitidas, pero que no solamente alcanzan al papel más responsable, más consciente que tienen que jugar las plataformas tecnológicas en todo lo que es, por ejemplo, curación de contenido, en lo que es regulación de ese elemento que tienen las redes sociales de el anonimato cuando se conjugan con ataques en masa sobre cierto tema, sobre cierta institución o sobre cierta persona, sino también hasta pensarse los temas que tienen que ver con el diseño de contenidos. Pero no solamente es un tema
que tiene que ver con el papel de las plataformas de la información y la comunicación. Es un tema que tiene también que ver con la forma en que aprendemos a leer los contenidos de las redes sociales, las inversiones que hacemos en materia de alfabetización, no solo digital, sino en general, y algo que es muy importante, el papel responsable que la industria asesora electoral y que en última instancia el liderazgo político deben tener a la hora de diseñar campañas de comunicación a través de las redes sociales. Y entonces esto me lleva a un problema que, lejos de ayudar, ha venido precisamente a agravar los problemas de la democracia, ha venido de alguna manera no a responder a esos desafíos que tiene la democracia, sino más bien a montarse sobre ellos para agravar el problema, que es el liderazgo populista. Un liderazgo que fundamentalmente se caracteriza por un discurso antisistema, que apela fundamentalmente a las pasiones más que a las razones. El líder populista busca movilizar a costa precisamente de los elementos más emocionales, privilegia la movilización de las masas en favor de sus tesis, algo que además hace o afecta la regla de las mayorías. Y recordemos que si bien es importante tener a las mayorías consigo cuando se gobierna, el tener esas mayorías no se puede convertir nunca en la patente de corso de un líder, de un presidente, para aplastar las voces de las minorías o desconocer las voces de la disidencia. Los populistas fundamentalmente se montan sobre el tema de las mayorías y eliminan todo tipo de disidencia. De ahí que también la relativización del pluralismo se haya convertido en un eje de su actuación. Y como consecuencia de ese estilo de liderazgo, se tiende a debilitar todos los pesos y contrapesos que son indispensables para controlar el poder de un presidente, de un gobierno, de un poder ejecutivo. Y entonces vemos como, insisto, que lejos de ayudar, el uso malicioso de las redes sociales tiende en materia política y en materia institucional y democracia a agravar la parte de los riesgos y cómo el populismo se monta sobre esos riesgos que generan las redes sociales para precisamente avanzar sus causas más personales, deteriorando aún más los procesos democráticos. Hay esperanza, un poco para ir cerrando mi presentación, que era lo que les manifestaba desde el inicio en los contenidos, o estamos condenados a que estas evaluaciones que año con año y casi que de manera consecutiva nos han venido presentando en los 10 últimos años las instituciones que analizan el estado global de la democracia, estamos condenados a que esta tendencia se siga profundizando. Yo no estoy tan segura y creo que tenemos algunos elementos que podrían ayudar no solamente a que el mundo pueda empezar a generar respuestas más efectivas frente a algunas de estas crisis globales que hemos estado viviendo, y a partir de ahí también arrastrar una actitud de mayor confianza de nuevo de los ciudadanos en los sistemas políticos, y a partir de ahí generar, por un lado, menos presiones sobre la democracia, pero también eliminar o contener
los factores de riesgo que hace que temas como la desinformación o la posverdad crezcan en las redes sociales o que crezcan y se alimenten los liderazgos populistas. Y déjenme mencionarles sobre todo 3 factores que alimentan mi optimismo frente a las tendencias que estamos viviendo. Uno de ellos es la creciente movilización ciudadana. Eso que les hablaba, que de alguna manera es parte del descontento. Estas manifestaciones que se suceden entre un país y otro, con especial virulencia, muchas veces provocadas por factores diferentes, en el fondo también algunos de estos estudios han advertido que son un elemento a partir del cual se puede fortalecer la democracia, porque en el fondo, cuando analizamos más a profundidad qué es lo que están demandando los ciudadanos, más que la solución de un problema concreto, lo que están es demandando que su voz sea escuchada. Los ciudadanos y muy especialmente la gente joven ha descubierto que hay vida política, que hay vida cívica entre elección y elección y quieren ser escuchados más allá de ese acto que cada 4 o 5 años, según sea la democracia específica, ejercen a la hora de emitir el voto. Pues bien, esta demanda de protagonismo ciudadano es un elemento que debe ser recogido para incorporar en las distintas innovaciones que está teniendo lugar en materia de reformas a las instituciones de la democracia. El otro elemento es la especial participación de sectores tradicionalmente excluidos. Me refiero a las mujeres y a otro tipo de minorías que hoy han tomado mayor protagonismo en la vida pública y en la política. Y finalmente, algunas innovaciones tecnológicas que de la mano de reformas institucionales están aireando muchas de las instituciones de la democracia. Déjenme aquí ilustrarles muy brevemente esto a lo que me refería sobre que la gente dice, sí, votar está bien, pero no basta con eso. Queremos más niveles de participación. Este es un dato que recogimos de una encuesta aquí en los países de América Latina. Y vean ustedes cómo la gente sigue creyendo en las elecciones, algo que por lo demás sigue siendo hermoso en nuestra región. Es decir, seguimos teniendo instituciones electorales bastante resilientes, a pesar de las distintas crisis que han ocurrido, pero cuando desagregamos ese 77% de gente que dice que votar es bueno y que tienden a votar siempre que hay elecciones, cuando desagregamos ese 77%, vemos que hay un 46% que dice siempre voto y otro que dice siempre voto, pero también protesto. Es decir, no basta con votar. Es el mensaje fundamental que estamos enviando. En relación con también lo que les mencionaba de más minorías haciéndose presentes en la vida pública, que es una señal también de esperanza, porque estamos en el fondo alimentando la diversidad de perspectivas dentro de las instituciones de la democracia, es que hemos avanzado en materia de participación política de las mujeres. Estos son datos a nivel global del Foro Económico Global, los más recientes del 2022, en donde vemos que ya tenemos cerca de un 30% de mujeres como jefas de Estado, 16% en posiciones ministeriales y 23% miembros del gabinete. Claro que es insuficiente, algunas de ustedes, particularmente las mujeres que me escuchan, así lo estarán viendo, pero es un proceso que viene precisamente creciendo ya en América Latina y mi país es uno de ellos. Podemos decir con gran orgullo que tenemos un Congreso paritario. Y en relación con las innovaciones institucionales a las que me refería también anteriormente, vemos cómo la incorporación de las tecnologías digitales de la mano del deseo de revisar
las instituciones democráticas para hacerlas más participativas, vemos que se están consiguiendo cosas que devuelven la esperanza. Países que están organizando de manera más periódica diversas consultas ciudadanas para alimentar el diseño de las políticas públicas, presupuestos participativos en donde ya no es en privado, en donde los congresistas pactan y negocian en beneficio de sus programas o sus regiones, sino que tienen también que ser consultados con la población. Todo lo que es los procesos de contratación en línea, en donde se abre a la ciudadanía a todo lo que es digamos, la revisión de lo que está sucediendo con un proceso de contratación. Se puede mirar, es decir, puede haber una rendición de cuentas, de cuentas y una permanente fiscalización ciudadana. Vemos también procesos en donde gracias a estas tecnologías, gracias a cambios en la legislación, se está invitando a los ciudadanos a tener la iniciativa popular para efectos de legislación, y además estamos viendo el diseño de múltiples aplicaciones en distintos países que buscan fundamentalmente que los ciudadanos a través de los dispositivos móviles puedan gestionar acceso a la información, prestación de servicios, denuncias frente a problemas y excesos de la administración, etcétera, etcétera. Y entonces, de nuevo, estos tres elementos a los que me refería se convierten en elementos de esperanza para poder alimentar pues los deseos de que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, estos estudios empiecen a inclinar la balanza en favor de nuevo de la democracia. Es decir, que empezamos a ver cómo de nuevo el mundo, en lugar de moverse en la dirección del autoritarismo, se mueva en la dirección de la democracia. Siempre digo que, y es una visión compartida con muchas personas, que cuando vemos el comportamiento de la humanidad en el largo plazo, en el larguísimo plazo, la humanidad, por un lado, ha sabido aprovechar esas crisis o utilizar esas crisis para poder de alguna manera también dar saltos cualitativos que no solamente cierren las brechas que esas crisis abrieron, sino para poder mejorar significativamente la calidad de la vida de los ciudadanos. En ese sentido, la crisis que hoy estamos viviendo o esa multiplicidad de crisis vuelve también a convertirse en una oportunidad para que puedan germinar nuevas ideas y ojalá también nuevos liderazgos con nuevas respuestas que traigan las soluciones tan esperadas a las demandas de los ciudadanos de tantas naciones. Muchas gracias.